Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy, como ya estamos en el mes de agosto, al menos aquí en Chiapas, en algunas congregaciones celebramos el mes de la Biblia. Ya en otras ocasiones hemos dado información acerca de la palabra de Dios. Y hoy, bueno, vamos a comenzar y vamos a tener quizás no un mini estudio, pero sí vamos a ver algunas cosas hermosas que la Biblia nos aporta. Una de ellas son las curiosidades que la Biblia tiene, pero eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Hoy vamos a comenzar con una reflexión que se titula 3 razones para creer en la Biblia. Y quiero basarme en el texto de 2 Timoteo 3:15 que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aunque las sagradas escrituras dan testimonio de su propia inspiración, también hay otras evidencias que afirman que este libro que tenemos en nuestras manos, hoy traje una pequeñita, es la verdadera y exacta palabra de Dios. Y hoy vamos a comprobarlo. Y vamos a comenzar con la primera evidencia o la primera razón para que ustedes y yo sigamos creyendo en la Biblia. Y la primera es que Jesús creyó lo que dicen las Escrituras. Y esa es una bonita razón. Por ejemplo, él citó pasajes bíblicos de él mismo. Utilizando el libro de Isaías, por ejemplo, en una ocasión él leyó Isaías capítulo 61:1, que hablan de él. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Y ese texto dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, me ha enviado a predicar las buenas nuevas. Y ahí comienza a decir, es un texto largo, pero también Lucas lo demuestra y dice que cuando él terminó de leer ese texto, toda la gente clavó su mirada en él, ¿verdad? Porque entendieron que estaba leyendo algo de él mismo. Y esto da a entender que estaba leyendo algo, estaba creyendo algo, ¿verdad?, de las Escrituras que de él mismo decía. Y no solamente eso, sino que también citó el Antiguo Testamento referente a él mismo. Yo no sé cuántos se acuerdan de la historia de que cuando él resucitó, dice que en el camino de Emaús se encontró con otros cristianos, vamos a decirlo, y comenzó a platicar con ellos. Y ahí les comenzó a abrir las Escrituras. Esto está en Lucas capítulo 24, del 25 al 27. Nada más le voy a leer 2 versículos que dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. O sea, él mismo citó el Antiguo Testamento a unos seguidores de él que no lo habían identificado, que había resucitado. Y estaba citando, ¿verdad?, esos textos donde hablaban de él. Entonces aquí estamos viendo que él se atrevió, ¿verdad?, a decir o a descifrar los textos bíblicos porque él mismo había creído en las Escrituras. Gloria al Señor. Número 2, o razón número 2 es: la palabra de Dios es inagotable. Esa es una razón también muy hermosa para que nosotros sigamos creyendo en la palabra de Dios. Es una fuente inagotable. La Biblia es como un pozo que nunca se seca.
ofrece un sabor fresco cada día. Y eso lo podrán saber todas las personas que hemos leído la palabra o leemos la palabra. Cada vez que abrimos la Biblia, por más que sepamos esa historia o esos textos, incluso a lo mejor lo sabemos de memoria, siempre que lo volvemos a leer, logramos sacar diferentes temas, diferentes enseñanzas. ¿Por qué? Porque es una fuente inagotable. Y yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿verdad? Con el mismo texto. Y yo he escuchado muchos predicadores, a diferentes personas que enseñan la palabra, con un solo texto y en diferente forma. Y yo siempre salgo bendecida, vamos a decirlo, y con esa historia que al mejor ya me lo sé, con ese texto que ya me lo sé. Y pasa mucho tiempo y lo vuelvo a leer y vuelvo a encontrar cosas nuevas en el mismo texto y en la misma historia. Bien dijo Jesús en Marcos 13:31, que el cielo y la tierra pasarán. Dice, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué cosa trató de decir Jesús con este texto? Que nada en este mundo es permanente, que todo tiene sus vueltas y sus alteraciones y luego desaparecen, dejan de existir. Por ejemplo, la rosa, una rosa da su perfume y su hermosura, pero es por breve tiempo, después se marchita y ahí termina. El ser humano nace, crece, se envejece y después muere, deja de existir. Por eso Jesús, sabiendo todo esto, él aclaró diciendo, ¿verdad?, que los cielos iban a pasar, la tierra iba a pasar. Y eso lo afirma Juan, el apóstol, en el Apocalipsis, cuando él dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea que el cielo, este cielo que vemos, se va a envejecer y va a pasar. La tierra donde estamos, bueno, pues ya sabemos que está a punto de explotar, ¿verdad? Y dice la Biblia, Pedro dice que los elementos se van a arder, será quemada. Por eso Juan vio una nueva tierra y un nuevo cielo. Entonces, aunque sean planetas de mucho tiempo, va a terminar, va a perecer. Y aquí Jesús está diciendo que solo la palabra de Él va a permanecer. ¿Por qué? Porque es una fuente inagotable. Entonces, esto indica también que la palabra de Dios no se envejece, no pasa de moda y nunca caduca, como muchos lo han dicho. Es más, Isaías en el capítulo 40, versículo 8 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor. Y esto lo hemos comprobado y lo sabemos y es una razón más para creer en la palabra de Dios. Tercera razón, la palabra de Dios es indestructible. A lo largo de los años, muchos gobiernos y líderes han intentado destruir la Biblia. Es más, la misma Biblia, hay varias historias donde lo quisieron destruir. La más reciente, bueno, la que más me acuerdo es cuando en el tiempo de Jeremías, que cuando Dios le hablaba, dice que hacía rollos de la palabra. A Jeremías le daban la palabra y Barú, su escribano, era el que escribía. Y dice esa historia, creo que está en el capítulo 36 de Jeremías, que lo leyeron al rey en ese tiempo y el rey se enojó porque eran palabras no muy buenas para él. Entonces dice esa historia que rompió el rollo y lo tiró en el fuego, lo quemó.
Pero como la palabra es indestructible, ¿qué pasó? Dios lo vio y le volvió a decir a Jeremías, vuelve a escribir. Y dice la historia que Dios volvió a dictar, a Jeremías lo recibió y Jeremías le dictó a Baruch y volvieron a hacer otro rollo. ¿Por qué? Porque es indestructible. Gloria al Señor. Otros también intentan restringirla, restringir el acceso a ella. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían que China, fíjense, China es el mayor fabricante de Biblias. Algo increíble. Pero ese país las restringe fuertemente en su territorio. O sea, ellos fabrican la Biblia, pero no permiten que su gente lea la Biblia. ¿Qué les parece? Quizás por el tipo de gobierno que tienen, ellos son comunistas. Entonces, en un lugar comunista, pues la Biblia no es bienvenida. Y es algo contradictorio que ellos fabriquen la Biblia, si estén en el lugar primero, ¿verdad?, de fabricar Biblias, y sean el primer lugar en donde prohíban la lectura de la Biblia. Entonces, han querido destruirla y restringirla, la palabra del Señor. Sin embargo, todos sabemos que sigue circulando y ganando corazones para Cristo. Aleluya. La Biblia es el libro más asombroso que se ha escrito, porque proviene de Dios, procede de Dios. Esta palabra no solamente anuncia con exactitud el futuro, sino también tiene el poder para salvar a los pecadores. Amén. Como dijo Pablo en una ocasión, por el cual yo soy el primer pecador. Bueno, entonces sabemos que esta palabra tiene poder de transformar a las personas de pecadores, los transforma en santos, los aparta, ¿verdad?, para la gloria del Señor. Es algo maravilloso lo que este libro tiene. Entonces, hemos terminado, estamos viendo 3 razones importantes para que ustedes y yo, amigo y amiga que me estás escuchando, sigamos creyendo en la palabra. Yo los invito a que se suscriban a mi canal y estemos pendientes, sobre todo en el siguiente video vamos a continuar con algunos detalles muy hermosos que tiene la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.